En el año 2002 se creó el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional para integrar la investigación y los investigadores que trabajan en la Universidad de Castilla-La Mancha en los 4 campus. Y desde entonces hemos desarrollado varias líneas fundamentales de trabajo que nos han situado en un buen espacio del panorama nacional e internacional de la investigación en ciencias penales. Valga como referencia cuantitativa el decir que hemos publicado en estos 10 años más de 20 libros y numerosísimos artículos en revistas científicas. Y estamos presentes en todos los debates científicos nacionales y en una buena parte de los internacionales. Se llama así Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, y nace, el origen de este centro es una reunión que tuvimos en Almagro en el año 2001, en más de 19 universidades latinoamericanas, 4 universidades europeas, entre ellas naturalmente la Universidad de Castilla-La Mancha y el Centro de Formación de la OIT. Entonces estaba muy cercano la evolución de la OIT, que había hablado del concepto de trabajo decente, y entonces nosotros lo que intentamos es poner en marcha un centro de investigación sobre las relaciones laborales que que tuviera una proyección claramente internacional, que se inspirara claramente en la obra legislativa de la OIT y del trabajo digno y con derechos, y el diálogo social como método de gobierno de las relaciones laborales. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales agrupa 3 centros de investigación que por sus características creo que complementan muy bien las tareas de formación en los distintos grados que corresponden a las 3 titulaciones de Derecho, Administración de Empresas y Relaciones Laborales. Con una localización universitaria muy importante, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuenta con 3 grandes institutos de investigación de carácter europeo y latinoamericano. Los temas fundamentalmente son los que se conectan con la idea del derecho penal y de los delitos en Europa y en el mundo. Los delitos en Europa, el derecho penal europeo, es todo el aparato jurídico de protección y de sanciones en materia transnacional europea. Por ejemplo, todo el mundo ya sabe que ya no hay que pedir la extradición de alguien que se reclama en España y que se encuentra en Francia. Basta una orden de detención europea. Esto es una innovación espectacular, porque no existe en el resto de los países que no son de la Unión, y por lo tanto requería estudio de los problemas, y a esas cuestiones hemos dedicado mucha atención. Por ejemplo, hay una tarea de armonización de los procedimientos penales y de muchos delitos. En la Unión Europea la mayoría de los delitos, por ejemplo de orden económico, tienen que ser iguales en todas partes, porque si no, si fuera más barato en penas cometer delitos de fraude fiscal o de fraude del IVA en un país que en otro, los delincuentes se establecerían en esa especie de privilegiados lugares para no ser perseguidos, ¿no? Y entonces eso lo estudiamos sistemáticamente. Entre lo nacional, lo europeo y lo internacional está los delitos cometidos por las empresas y el fraude, fundamentalmente, ¿no? Y ahí tenemos una línea de investigación muy notable que se llama hoy en día Programa de Cumplimiento y Prevención de los Delitos en las Empresas, que tiene mucha importancia, entre otras cosas, porque también se hace responsable penalmente a las propias empresas. No irán a la cárcel las empresas, pero sus dueños recibirán un castigo económico, institucional, y no solo los directivos que trabajen en ellas. Y en este ámbito es muy importante también la lucha contra la corrupción en lo público y en lo privado. Aquí yo creo que también en el ámbito de responsabilidad de las empresas, el proyecto que dirige un catedrático, Adán Nieto Martín, es de trascendencia más que nacional, ¿no? Y la última novedad es que ha incorporado
la elaboración de un proyecto que ha terminado una tesis doctoral sobre corrupción en los partidos políticos. Este se va a presentar precisamente dentro de 15 días en un seminario que se realizará en Ciudad Real también. Y ahí se va a ver qué es lo que pasa en los fraudes y corrupciones de los partidos políticos en toda Europa y qué soluciones se dan en cada experiencia para evitar este fenómeno. De manera que tenemos ahí otro ámbito muy interesante de trabajo. Además, nos dedicamos a dos temas de los muchos que constituyen el derecho penal internacional. Por una parte, todos conocen que ya hoy los que cometan delitos atroces, los gobernantes que cometan delitos atroces, no se irán de rositas. Se acabó la impunidad y hoy ha habido los tribunales de Ruanda o de Yugoslavia, pero ya hay hoy una Corte Penal Internacional y eso plantea numerosísimos problemas que hay que estudiar y que hay que elaborar. También al derecho penal internacional pertenece una cuestión que, digamos, en España está resuelta y en Europa, que es la abolición de la pena de muerte, pero en la mayor parte de la población del mundo todavía está sometida a la pena de muerte, por ejemplo, en lo que es el mundo de Occidente, en los Estados Unidos. Y eso es un problema en el que nosotros también intervenimos. Hemos sido creadores de una red internacional que junta a más de 25 institutos de investigación y 300 profesores de todo el mundo, desde China, Filipinas, Egipto, Turquía, ¿no? Y todos los países de Europa y Estados Unidos también. Y hacemos trabajos y publicaciones para contribuir a los debates que tienen lugar en los foros internacionales competentes, que son fundamentalmente las Naciones Unidas, la ONU. A esto se añaden otros trabajos de investigación que tienen su base principal y los investigadores principales en otros campus de la universidad. Por ejemplo, el gran estudio sobre neurociencias y derecho penal, es decir, toda la reflexión que proviene, diríamos, de la biología y de las ciencias médicas sobre la capacidad que tenemos los seres humanos de ser autónomos, libres en nuestras decisiones, o estamos condicionados por carga genética, por unos malos tratos en la infancia, etc. Y por lo tanto, modulación de la responsabilidad penal en su caso, en todos estos temas, pues lo realiza el profesor Eduardo Demetrio en Toledo. O en el caso de todos los delitos vinculados con la actividad deportiva, desde el doping hasta los fraudes en los torneos, los desarrolla Rosario Vicente, catedrática en Albacete. O los fraudes alimentarios, por ejemplo, que es una parte de los delitos económicos, o también la más reciente contribución del catedrático de Albacete, Nicolás García Rivas, ha sido sobre la despenalización del aborto. También nos ocupamos del derecho penal militar, cuyo investigador principal es Javier de León en Cuenca. Además de todo eso, tenemos una posición internacional muy bonita para nosotros y para la universidad. Yo soy presidente de una de las dos grandes sociedades científicas que hay en el mundo de la especialidad de la que estamos hablando, de la llamada Sociedad Internacional de Defensa Social, naturalmente se llama así en inglés, pero lo dejaremos en nuestra lengua cervantina. Y bien, pues esa es una responsabilidad bonita en la que se nos ve mucho, ¿no? Como universidad en España y, como digo, en América. En América la universidad tiene un peso muy notable, no solo por los cursos en el ámbito jurídico, cuando menos, no solo por los cursos de enero que celebramos para juristas latinoamericanos en Toledo todos los años, desde hace 15, que al final eso ha producido más de 3.000 egresados de nuestra universidad por toda América, que están en los más importantes tribunales y universidades, ¿no? Yo he asistido como miembro del tribunal de cátedras a un par de universidades y entre los méritos está el haber estudiado en los cursos de enero en la Universidad de Castilla-La Mancha o en los de Salamanca, ¿no? Bueno, todo eso forma parte también de nuestro espacio de investigación,
que es el que cubre este Instituto de Derecho Penal. En realidad, la actividad en la universidad es siempre muy amplia, es como una masa incandescente de rayos que van a todas partes. Por ejemplo, una de las cuestiones que hacemos, los grupos de profesores, es atender la formación en materia penitenciaria. Y tenemos un convenio de colaboración con instituciones penitenciarias y hay una constante relación que lleva a los alumnos a la cárcel de Herrera y a los funcionarios de la cárcel de Herrera a la universidad. Esta es una cuestión relevante porque, como todo el mundo sabe, las cuestiones del delito y de los delincuentes, pues una cosa relevante, y sobre todo porque pensamos que hay que hacer realidad el programa constitucional de intentar que los delincuentes dejen de cometer delitos y se reintegren en la vida social. Esta es una actividad más. Y luego tenemos esas otras que no tienen fronteras, que es Europa y América Latina. Europa, que ahí tenemos siempre la dificultad de que tenemos que trabajar en cualquier otra lengua, menos en la lengua de Cervantes, en donde desarrollamos tareas tan interesantes como la cuestión de definir qué va a ser el fiscal general europeo, que como sabido se aprobará próximamente. Y ahí pues nuestro catedrático Adán Nieto dirige nuestra parte e integra un proyecto de investigación que ha durado 3 años y que se ha realizado en más de 20 universidades y que además se ofrece a la Unión Europea. También, radicados en Roma, tenemos un proyecto de investigación para definir lo que es la responsabilidad penal de las empresas. Y ahí trabajamos con la Universidad de la Sorbona, con la Universidad de Nápoles, además de la de Roma, y con la Universidad de Múnich, ¿no? Y luego tenemos el campo espectacular de América. América, en un país como el nuestro, en el que cada vez que nos movemos 300 kilómetros ya se habla otro idioma, ¿no? Otra lengua, uno salta a los 10.000 kilómetros del océano y se encuentra con que hablan, en ocasiones, mejor que nosotros. Y ahí tenemos un gran peso porque todos son estados en procesos de modernización y por lo tanto toda la experiencia jurídica nuestra de los últimos 40 años es muy apreciada y nosotros nos encontramos en nuestra propia salsa y además es gente muy agradecida. Los estudiantes en América nos piden autógrafos al final de las conferencias y eso aquí nadie nos pide nada, ¿no? Es más, tenemos que tener cuidado, no nos tiren algún libro. Entonces la Universidad de Castilla-La Mancha tiene, como he dicho antes, una presencia muy notable en varias áreas, en derecho laboral, en derecho penal y en derecho constitucional, en todos los demás también, pero en derecho constitucional puede haber en estos momentos una red de más de 300 profesores y jueces y fiscales en toda América que se han formado en Toledo, ¿no? En penal, pues yo no voy nunca a ningún sitio donde no nos conozcan ya, ¿no? Y en derecho laboral, por hablar de un campo ajeno, pero cercano de la facultad, pues es un punto de referencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, para los doctorados de Brasil. Lo que hemos conseguido efectivamente es construir una buena red de contactos, de trabajo, de investigación entre investigadores europeos y investigadores latinoamericanos, es decir, a un lado y a otro del Atlántico, ¿no? Al margen de las clásicas ofertas, que son ofertas de investigación que tenemos en cualquier proyecto, cualquier instituto de investigación, pues tiene una serie de ofertas que son másteres, posgrados, etc., ¿no? Nosotros ahí mantenemos sobre todo una oferta bastante gustosa o que tiene un cierto éxito en Latinoamérica a través de varios productos, ¿no? Porque nosotros tenemos un curso de especialización con expertos de la OIT, expertos latinoamericanos, pero con el apoyo de la OIT y con el apoyo de 3 o 4 universidades italianas y la Universidad de Castilla-La Mancha. Tenemos el curso de posgrado clásico de enero de la Universidad de Castilla-La Mancha, un máster de empleo y relaciones laborales en diálogo social, que tenemos también una fuerte presencia de
estudiantes latinoamericanos, y durante mucho tiempo hemos mantenido un subprograma de doctorado con los magistrados de trabajo de Brasil, ¿no? Esto era una cosa un poco peculiar porque normalmente las relaciones que tenemos en los medios académicos nuestros es con las universidades. Nosotros hemos construido una muy fuerte relación con la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y con la Asociación de Jueces del Trabajo de América Latina, pero fundamentalmente también con lo que es AMATRA, que es Asociación Nacional de Magistrados de Trabajo Brasileños, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí un complejo de relaciones muy fuertes con América Latina y también a su vez eso nos permite un papel de enlace muy inteligente con fundamentalmente universidades italianas, francesas, naturalmente luego de todo lo que es Centro Europa, sobre todo Holanda, Alemania y Austria, ¿no? Y participamos, por tanto, en proyectos de investigación y en seminarios como tal, ¿no? Y esto es un poco el contexto en el que estamos. Somos muy hospitalarios y en principio recibimos siempre a una serie de invitados, ¿no? Tanto tenemos una categoría que son los profesores asociados, que son profesores de las universidades de la República de Uruguay, de la PUC, de la Pontificia de Perú, de la Universidad de Río de Janeiro, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y estos, como solimos invitarles aquí a que hagan algún tipo de nuestros cursos, pues ya les consideramos profesores asociados, ¿no? Y luego, naturalmente, pues tenemos visitantes bien para hacer la tesis doctoral, bien como profesores invitados, bien como postdoc, que es una de las modalidades que más les interesa, fundamentalmente en América Latina, donde hay mucho doctor y donde quieren hacer estancias postdoctorales. Y ahora, cuando se está haciendo esta entrevista, pues tenemos dos invitadas, una que acaba de llegar de la Universidad de la República de Uruguay y otra una doctora de la Universidad de Catania, que está aquí ampliando para poder hacer un libro como tal, ¿no? Y esto es un poco, digamos, en líneas generales nuestra manera nuestro modus operandi, ¿no? Sobre lo que es el Instituto de Investigación. Nosotros fundamentalmente giramos sobre el derecho, es decir, es el eje fundamental, como es lógico, de nuestras investigaciones es sobre la producción del derecho y ese espacio, que es el espacio global, en donde en un momento dado nosotros pensamos que hay una tendencia muy poco vista o muy poco afirmada, y es la de la universalización de los derechos sociales. Se ha hablado mucho desde el punto de vista de la globalización de los capitales, de la globalización financiera, pero no se habla de una pulsión muy importante, que es a la globalización de los derechos sociales, en donde la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y en general lo que viene a ser los principios fundamentales en la relación de trabajo, la prohibición del trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil, el derecho de libre sindicación, derecho a negociación colectiva y la igualdad de trato, constituyen un poco un elemento de civilización, ¿no? Nosotros trabajamos sobre ese tema, pero claro, naturalmente también tenemos una fuerte relación desde el punto de vista de los sociólogos y los economistas, es decir, somos en ese sentido un centro muy dinámico, abierto también a este tipo de reflexión, siempre naturalmente partiendo de lo que es nuestra competencia, es la competencia del derecho, ¿no? Y luego, por lo demás, ¿quiénes somos? Pues fundamentalmente somos el grupo fundador, somos el grupo de investigadores, doctores del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Castilla-La Mancha. Y venimos a ser prácticamente 20 y tantas personas, con lo cual es un núcleo fuerte, es un núcleo en donde hay naturalmente pues varios niveles, desde los seniors, como yo mismo obviamente, y luego bueno, pues hay toda una serie desde los seniors, como digo, hasta gente que está en formación, ¿no? Esto nos permite también una flexibilidad mayor, ¿no? Trabajamos, como digo, desde ese punto de vista, pero no trabajamos solos, trabajamos en una cierta, como podríamos decir, compartimos mucho nuestro trabajo
con universidades, con grupos de investigación de universidades europeas y desde luego con universidades americanas, ¿no? En donde realmente hay sobre todo en algunos de ellos, México, Brasil, Argentina, en donde, propio Uruguay, en donde hay un alto nivel, ¿no? de científico. Y eso nos ha permitido un diálogo sin, ¿cómo podríamos decirlo?, sin complejos, ¿no? Sin ningún tipo de idea de que unos somos europeos y otros son americanos y que por tanto nosotros tenemos la llave de cómo se tiene que hacer el desarrollo político y social de un país, ¿no? Sino que en definitiva hemos conseguido un diálogo y una dinámica extremadamente creativa desde el punto de vista investigador, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista incluso de la, digamos, de la consideración, ¿no?, un poco política de ese mundo tan complejo y tan difícil que nos ha tocado vivir, ¿no? Es evidente que el mundo de América Latina es un mundo para todos nosotros, un mundo muy interesante, como ya digo, como espacio de diálogo y como espacio de comunicación. Pero además de eso es que yo creo que como espacio de influencia académica, de conocimiento de lo que es esta universidad, hemos ganado mucho. Nosotros, yo me atrevería a decir que el nombre de la Universidad de Castilla-La Mancha en lo que es la cultura jurídica del derecho del trabajo de América Latina es hoy un nombre muy conocido y reconocido, ¿no? Y esto para nosotros es un motivo de orgullo, pero es también ni más ni menos que el resultado de un trabajo continuado, de un trabajo perfecto. Y desde el punto de vista europeo, en Europa hubo una gran generación de juristas del trabajo, que son los que ahora vienen a tener 70 años, y que generaron una especie de un sentido de grupo, ¿no? Un sentido de pertenencia, como tal. Bueno, nosotros somos de la generación inmediatamente posterior, pero yo creo que también hemos cubierto esa idea. Es decir, también la Universidad nuestra de Castilla-La Mancha tiene una buena acogida, una buena receptividad, ¿no?, en ese mare magnum de grupos de estudio, que ya es mucho más complicado, que es el tema del derecho europeo, ¿no?, como tal. Pero nosotros yo creo que tenemos un buen reconocimiento. Y en ese sentido, pues naturalmente nosotros estamos muy orgullosos, ¿no?, de este instituto y de la acción del centro, ¿no?, como tal. Conocer todos bien lo que tenemos que hacer y entender que estamos al servicio del pueblo, que ese es nuestro deber. Un grupo de profesores pensamos que el ámbito jurisdiccional, aun siendo fundamental para la resolución de los conflictos, no agota el concepto de conflicto. Es decir, hay más vida más allá de los procesos judiciales y muchos conflictos se sustancian fuera de los ámbitos jurisdiccionales con mayor eficacia, con mayor eficiencia y con mayor equidad. Porque a veces los conflictos, por su naturaleza, desde el punto de vista de su gestión en los tribunales de justicia, no resuelven bien los problemas. Hay elementos emocionales, elementos afectivos y elementos intangibles que muchas veces la litigiosidad en un ámbito contencioso no puede resolver. De manera que un grupo de profesores pensamos que la mejor manera de complementar la formación de los alumnos era la creación de un instituto que promoviera estudios sobre mediación como método alternativo de resolución de conflictos y de negociación, estudiando estrategias, mecanismos, escenarios, escaladas, es decir, todo lo que se necesita saber acerca de estos métodos complementarios de resolución de conflictos. Y aquí, en este instituto, promovemos cursos de formación de posgrado, promovemos realización de tesis doctorales y la realización también de jornadas que tienen que ver con problemas políticos y problemas vinculados a la realidad actual. En este sentido, hemos constituido desde ya hace años un curso de formación para personas que se quieran vincular a estrategias de mediación y de negociación en la ciudad de Toledo durante el mes de enero y proyectado a latinoamericanos sobre todo, con mucha demanda y gran acogida. Este año, por primera vez también, inauguramos en Toledo un curso sobre gobernabilidad, derechos humanos y conflictos, donde el estudio de los conflictos desde el punto de vista de las relaciones internacionales va a ser el objeto principal de análisis y los asuntos relativos a la gobernanza y a la gestión en el mundo actual y, digamos, en el análisis de los conflictos en el ámbito internacional.
Y también promovemos tesis doctorales. Aquí hay alumnos y estudiantes latinoamericanos que se han formado, que hoy son doctores ya en universidades, sobre todo colombianas y mexicanas, que son los dos países con los que mejor trabajamos. Y en general jornadas y seminarios, por ejemplo, derechos humanos en Colombia, en Guatemala, en Argentina. Cada año, en colaboración con la Fundación de la Universidad, gestionamos este tipo de eventos que creo que ponen a los alumnos en la inteligencia práctica más allá de la inteligencia analítica. Es decir, yo creo que hay tres grandes elementos importantes en la formación de un alumno. Una cosa es la inteligencia analítica de formación en las competencias académicas, saber analizar un problema, tener competencias para ello, saber cribar la realidad, lo importante de lo accesorio. También tiene que haber evidentemente una inteligencia creativa, es decir, no solo saber analizar, sino proponer soluciones, proponer nuevas fórmulas y nuevas soluciones a los problemas planteados, ¿no? No todo se tiene que resolver en los tribunales de justicia, también se puede resolver mediante otras estrategias y técnicas. Pero también tiene que tener inteligencia práctica, es decir, todo esto tiene que servir para abordar los problemas prácticos que el mundo le demanda y le plantea, ¿no? Y en ese sentido creo que este instituto promueve estos saberes complementarios que evidentemente forman parte de lo que debe ser un operador, no solo jurídico, sino un operador o un profesional en el ámbito de las ciencias sociales, y creo que esta labor complementaria y esta formación complementaria pues ayuda a formar ciudadanos en un sentido integral, que es objetivo, por supuesto, de la universidad, más allá de la empleabilidad como profesionales.